buenas noches. Bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. Fernando, ¿cómo andás? Ana María, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Esta noche para hablar de salud nos vamos a enfocar en el sector privado. Luego, por supuesto, lo haremos en el sector público, pero vamos a hablar de este tema. Mañana hay una instancia crucial, se puede decir, porque la Federación Uruguaya de la Salud reúne Asamblea General de la FUS a las 10 de la mañana para saber si los trabajadores aceptan este preacuerdo que, según sus propios dirigentes, ha sido muy positivo para el sector después de una semana muy conflictiva en el sector. Los trabajadores de la salud, trabajadores no médicos, llegaron a este preacuerdo, siguen negociando mientras tanto los médicos, pero con avances importantes. También vamos a tener en nuestra mesa de trabajo a la Federación Médica del Interior, a FEMI, así que va a ser una conversación interesante. Es que este fue un programa que fue mutando a partir de su génesis, ¿verdad? Porque en realidad habíamos visto una salud privada en conflicto, los trabajadores no médicos de la salud privada estaban movilizados y haciendo paros que en definitiva afectaban a la población justamente por la discusión de los consejos de salario. Pero trabajando sobre ese tema, empezamos a notar que en realidad la discusión es mucho más amplia, que tiene muchos actores y los principales son justamente los usuarios de este Sistema Nacional Integrado de Salud que comenzó a funcionar hace ya algunos años y sobre el cual se escuchan quejas de tirios y troyanos. Razón por la cual hemos decidido abrir un poco el juego y básicamente hablar de lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud y todo su enfoque económico, ¿verdad? Tuvimos, como dijiste vos, fue mutando, tuvimos muchos obstáculos. Por ejemplo, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, el doctor Jorge Basso, va a hablar una vez que culmine la instancia del debate parlamentario, del presupuesto en el Parlamento. Así se nos comunicó desde su secretaría. Por ahora no quiere hacer declaraciones. Las cámaras empresariales aquí en Montevideo vinculadas con la salud, tampoco, las mutualistas tampoco quieren hacer declaraciones. Nos comunicamos con la secretaría del doctor Bogliacini del CASMU, Julio Martínez de La Española, Cecilia López del Círculo Católico, el doctor Julio Espies del SMI. Tampoco quisieron hacer declaraciones. No nos imaginamos este escenario y agradecemos en gran forma que tanto el Sindicato Médico del Uruguay como FEMI como los trabajadores de la FUS hayan aceptado el desafío, por lo visto, de venir a conversar y a conversar del tema, no solo, por supuesto, de lo salarial, sino del sistema integrado de salud. Es cierto que nos falta la pata del Estado entonces y nos falta también la pata de las empresas, por decirlo de alguna manera que todos podamos comprender. Para agregar información a lo que decía Ana María recién, anoche hablé en forma personal con el presidente de la Junta Nacional de Salud, con el doctor Echeverría, y dijo que por una cuestión familiar no iba a poder estar esta noche con nosotros. Así que bueno, vamos al primer informe que preparamos sobre el estado de situación. Mañana viernes la Federación Uruguaya de la Salud realizará una asamblea general para poner en consideración el acuerdo alcanzado con el gobierno y las cámaras empresariales. Según la gremial de los trabajadores, el preacuerdo establece un crecimiento salarial de 3.53% con un convenio a 3 años. Además, prevé el mantenimiento del salario real y ajustes nominales semestrales. El primer ajuste anualizado será del 12.45%, el segundo de 7.38% y el tercero de 6.86%. Además, están previstos correctivos en caso de que la inflación supere los valores nominales, de modo de asegurar que no se pierda poder de compra de los salarios. Los trabajadores del sector salud privada obtuvieron un crecimiento de más del 3.5% de su salario. La negociación también logró mejorar las condiciones de trabajo. Por otra parte, los médicos agremiados en el Sindicato Médico del Uruguay
continúan negociando para alcanzar un nuevo convenio colectivo, si bien aún falta para llegar a una fórmula que comprenda a ambas partes. Las negociaciones se mantienen con buen ambiente. La semana pasada, el SMU decidió levantar un paro de 72 horas que tenía previsto para los días 16, 17 y 18 de septiembre en el sector privado, luego de una reunión con el Ministerio de Trabajo en la que hubo avances significativos. Y también estuvimos conversando con el contador Bruno Gili, pertenece al estudio CPA Ferrer, trabaja y trabajó en una investigación para el Estado, en concreto para el Ministerio de Salud Pública y por algunas mutualistas privadas, precisamente intentando incorporar algunos indicadores de mejora de gestión. Bueno, justamente porque el enfoque económico de todo esto es el que visualiza muchísima gente, los trabajadores, los médicos y no médicos, pero fundamentalmente los usuarios, el gobierno, la Junta Nacional de Salud, y mucha gente pone una cantidad de elementos sueltos arriba de la mesa que merecen una investigación como la que hizo Gili del estudio CPA Ferrer. Por ejemplo, ¿por qué razón a la gente tiene que disponer de una cierta cantidad de dinero, a veces alta, cuando va a ver al médico? Y esa es la razón por la cual muchas veces se abstiene de ir al médico, y mientras tanto, de repente, hay algunas cosas que ocurren en las instituciones privadas de asistencia médica colectiva, como por ejemplo los salarios de sus directivos o de sus administradores, o muchos de ellos que de repente atienden varios mostradores y tienen varias vías de ingreso. Entonces esto merece que se desmenuce todo el entramado económico para que todos podamos comprender por qué existen esa contraposición de cosas, ¿verdad? La conversación fue más larga, pero este fue el resumen de la entrevista que le realizamos al contador Bruno Gili. Vamos a verla. Se sabía que en algún momento esto iba a dar un déficit. Es decir, los activos, tal cual están, no están financiando al total del colectivo que está en el sistema del FONASA. Por lo cual hay un déficit que hoy está llegando, hay que ver los números finales del 2014, pero deben andar cerca ya de 450 millones de dólares aproximadamente, que lo financian rentas generales. La pregunta es, digamos, en qué momento se va a estabilizar esto y si el sistema va a seguir siendo igual que lo financia rentas generales, como otras actividades también lo hace rentas generales, ¿no? O sea, también el sistema de previsión social no lo financia todo el sistema de aportes patronales y personales, sino que hay una parte que lo financia el presupuesto nacional a través de algunos puntos del IVA. O sea que en eso no es irracional, lo que tiene que ser es consistente intemporalmente de que es sustentable para el Estado financiarlo. Ha ido creciendo a medida que fueron incorporándose los colectivos y bueno, tiene un reto de eficiencia y de eficacia el sistema que es una tarea bien ardua para las autoridades el poder llevarlo adelante, ¿no? Que en España tienen un sistema en donde el especialista, a uno le toca un especialista, el médico en general le da el pase al especialista y el especialista no es el que elige a la persona, es el que la institución le da, ¿no? En lugar estamos aquí en el sistema en donde yo quiero elegir al especialista y lo llamo. Hay un problema de horas. Si todos elegimos al grado 5 al catedrático y todos quieren atenderse con el grado 5 catedrático, no hay hora en el día, no hay forma como él te atienda a todas las personas. ¿Me explico? O sea, hay un problema lógico, ¿no? Entonces, hay que ir a un cambio de modelo, es decir, bueno, esta es la práctica de cardiología dirigida por esta persona, este es el equipo y este es el departamento que según el grado de dificultad que va a tener, irá avanzando o el colectivo médico lo interpretará o irá siendo atendido. Entonces hay cosas que tienen que ver, digamos, con el proceso de desarrollo, digamos, del proceso de brindar el servicio en salud, ¿no? Hay mucho para cambiar. Y después hay cargo y tenemos un problema fuerte en enfermería, o sea, Uruguay produce poco enfermeros y licenciados en enfermería y NERS, producimos muy poco. Y asistentes en enfermería. Si uno ve los rankings internacionales, por cada médico debería haber más enfermeros originales en enfermería. Y en Uruguay a veces nos encontramos que es la misma cantidad o menos. Todo el tema del pago por acto médico, si quieres, o toda la masa salarial que está vinculado a ese tema y a la especialidad,
Bueno, responde un poco a esta visión de que efectivamente el modelo de salud fue un modelo que históricamente buscaba la intervención a posteriori, cuando el problema estaba, no un sistema de salud preventivo, ¿no? Y eso provocaba que entonces al final, si yo voy al médico el día que tengo el problema, me tiene que ir a un especialista. Digo, estoy simplificando para que se entienda para el público genéricamente. Hay un problema de ese tipo y seguramente va a haber diseños para hacer que mueven el incentivo de la conducta de la gente y las instituciones respecto a brindar el servicio que vayan cambiando. El problema, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Cuál es el huevo y la gallina para resolverlo? No es sencillo la situación. Uno lo que tiene que pensar es que tiene un sistema que tiene que ser muy clara las reglas de juego para poder medir correctamente la gestión de esa institución. Y uno debería tender a medirla no tanto por el número, el resultado económico y financiero, que es relevante, sino por el impacto en la salud de la población que atiende, ¿no? Mañana uno debería intentar ver dónde está mejor atendido y qué mejor salud tiene, etcétera, considerada por el tipo de público que atiende. Es esencial la información, o sea, si uno va a España, uno va a Inglaterra y habla con un experto de una institución de salud de estos países, les va a decir, tienen medido y protocolizado cuál debe ser el protocolo para atender a un paciente de tal manera, cómo debe ser, cada cuántas personas tengo que tener un CTI, cada cuántas tengo que tener camas para internación, cuánto deben ser internación en domicilio, cuántas enfermeras tiene que haber por médico, cuánto medicamento, o sea, todo se va a ir estandarizando en la medicina porque es el mecanismo de combinar algo que es bien relevante, que es la eficacia y la eficiencia respecto a esto, con una actividad que tiene un componente ético muy fuerte. Porque yo al final, si estoy en un banco, le doy un préstamo a alguien o no, y bueno, yo que sé, no te di el préstamo. Y bueno, mirá, capaz que me equivoqué, pero bueno, va a ir a otro banco o conseguir otro mecanismo. Pero no hay un componente ético. Si no atiendo a alguien bien o no le doy la prestación de salud o me equivoco, hay un componente ético por las consecuencias que tienen no hacerlo. Entonces, la presión sobre el médico que tiene una decisión con una persona no puede estar centrada en el costo en ese momento porque puramente, ¿no? Él tiene que tener un problema. Ahora, el sistema tiene que tener un sistema de costo, porque los recursos no son infinitos. Entonces, ese trade-off, ese intercambio entre que los ingresos, los costos, los recursos no son infinitos, pero la persona siente que su salud y su vida es lo más importante, es una característica que tiene este sector que no lo tiene ninguna otra actividad en la economía. Bueno, le damos las muy buenas noches. José Pedro Ibargoyen es el presidente de FEMI, Federación Médica del Interior. Gracias por estar acá. Jorge Bermúdez, secretario general de FUS, de Federación Uruguaya de la Salud, y Alejandro Cuesta, secretario general del SMU, Sindicato Médico del Uruguay. Buenas noches, gracias por estar acá. Recién con Fernando lo mencionábamos. Bueno, tuvimos dificultades para poder acceder a las palabras tanto del Ministerio de Salud Pública como de las mutualistas en Montevideo, a pesar de que hubo acuerdo, o por lo menos hay un preacuerdo que para los dirigentes es muy razonable, es más que satisfactorio. ¿Por qué creen ustedes que no quisieron hablar las mutualistas, Bermúdez? Bueno, entre otras cosas, la buenas noches, no tengo una idea muy clara. Si la tuviera, capaz que jugaba el domingo al 5 de oro y lo acertaba. Pero en general hay situaciones en donde al armado que hoy tiene el sistema de salud en el Uruguay le cuesta mucho dar respuestas concretas. Algunas de las planteos que vimos están allí. Por ejemplo, yo creo que hay una cosa que es muy difícil de explicar. ¿Cómo a través del Fondo Nacional de Salud una persona puede elegir qué mutualista tiene y cuando llega el momento de atenderse la misma no tiene plata para pagarla? Hoy, si tú no concurres con entre 2.000 y 3.000 pesos en el bolsillo a una mutualista, no te van a atender porque de entrada tienes que pagar un ticket para que el médico te vea y algún peso más por algún estudio o medicamento que te deban dar. Y eso es una cuestión que la FUS viene discutiendo hace tiempo, incluso nuestro planteo es, paulatinamente en este quinquenio, ir a la eliminación de algunos copagos, tickets u órdenes que no inhabiliten, no sean una barrera de entrada a la atención de la persona en las instituciones. Y eso es una discusión que estamos dando con las instituciones y que estamos dando con el Sindicato Médico del Uruguay
en espacios de encuentro que venimos hace unos meses llevando adelante y que pretendemos que sea un tema de discusión en el diálogo social que plantea el presidente Vázquez para cuando se haga. Ahora, Jorge, escuchándote pienso que me da la sensación de que a partir de lo que estás diciendo, el Sistema Nacional Integrado de Salud, creado en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, me da la sensación de que no conforma a nadie. Porque por un lado tenés las personas que ya se atendían en la salud privada. He escuchado comentarios realmente, y se los quiero decir, he escuchado comentarios realmente feos. Un día un médico me dijo, sí, todo bien con el Sistema Nacional de Salud, pero las mutualistas llenaron de mersa ahora. Y sí, lo dijo así, y he escuchado muchas veces ese tipo de comentarios. Hay gente que dice, hay oro la pobre ahora las mutualistas. Claro. Esa gente no está contenta con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y el humilde que ahora accede, o por lo menos está en el padrón de una mutualista, le pasa lo que vos estás diciendo. Claro, esto es algo que no es nuevo, ¿no? Nosotros como Federación Uruguaya de Salud estamos comprometidos con la reforma. Es para nosotros un elemento estratégico. A ver, yo pienso que mañana los trabajadores, porque los trabajadores son inteligentes, van a acordar el preacuerdo que firmamos, que yo creo que es una victoria en toda la línea. No por lo que podíamos haber conseguido, sino porque lo conseguimos en la actual realidad y la coyuntura nacional y regional. Pero no nos alcanza. La cuestión estratégica es la reforma de salud. Es más, la FUS acordó en su 11 Congreso en Mercedes en abril de 2003 ir a un Sistema Nacional Integrado de Salud antes que la propia fuerza política lo resolviera en 2004, antes de las elecciones nacionales. Por lo tanto, para nosotros es un compromiso estratégico. Y hay claros elementos de avance, pero ¿cuál ha sido el problema, Fernando, en este caso? Que la reforma se detuvo, que el primer gobierno del Frente Amplio echó las bases, pero que en los 5 años posteriores no hubo casi avances. Y es más, pasaron 3 ministros de Salud Pública por la misma cartera en ese periodo. Por lo tanto, hubo una pérdida de liderazgo, hubo una pérdida de gobernabilidad, de gestión por parte del Ministerio de Salud Pública, hubo decisiones políticas equivocadas que ayudaron a, en vez de descentralizar la tecnología en el país, la alta tecnología, concentrarla más. Hubo acciones que debían pisar callos de la corporación empresarial, que es la que domina el sector privado. Estamos hablando de gente que gana 700, 800 y 900 mil pesos más, que hoy tiene más tierras de las que había en Uruguay cuando llegó Hernandarias, que se ha metido en este boom de los 10 años de los commodities, por ejemplo, a alquilar o a comprar campos ojeros, que viaja a Europa 2 veces por año, que le compra a la nena el apartamento oposito para que pueda estudiar. Eso en el marco de una salud que es pobre. Cuesta su visión respecto a esto que está planteando, porque en parte está hablando de directores técnicos de mutualistas y también de médicos especialistas en particular, si no interpreté mal. Sobre todo los vinculados, sobre todo los vinculados al acto anestésico quirúrgico. Eso fue obra del gobierno de Luis Alberto Lacalle en 1992 y de la Price Waterhouse que los asesoraba. Y en ese momento la FUS le dijo al gobierno, están generando una situación de descontrol. Y hoy la tenemos. El acto anestésico quirúrgico es un escenario en el cual... Pero eso ocurrió en 1992, estamos en 2015 y eso no se modificó. ¿Cuesta? No, bueno, primero buenas noches a la audiencia, muchas gracias por la invitación al sindicato. La reforma 1, como todas las cosas, las asume desde su posición filosófica e ideológica, y bueno, y en todos los gremios uno encontrará heterogeneidades al respecto. El Sindicato Médico del Uruguay, desde sus postulados más básicos, y yéndonos un poco a la historia, como decía Bermúdez, desde nuestras convenciones médicas de la octava ya abogamos por un Sistema Nacional Integrado de Salud. Y en ese sentido es que lo apoyamos totalmente. Pero
asumimos también que ese Sistema Nacional Integrado de Salud no ha llegado al consultorio. Y eso es algo que permanentemente nosotros tratamos de transmitir a las autoridades, públicas y privadas. ¿Por qué no ha llegado? Disculpe. Porque no ha llegado porque fue bastante eficiente en solucionar los problemas estructurales o de financiamiento de las mutualistas, pero luego no logró introducirse fehacientemente en el cambio de modelo asistencial. Por ejemplo, en lo que respecta a la instrumentación de un buen primer nivel de atención. Un primer nivel de atención con su dotación, tanto en personal como en insumos, y como en conocimiento, y como en interacción público-privada, y que sea capaz de solucionar la enorme demanda asistencial que se va generando. Entonces eso tiene una virtud en cuanto a la calidad de asistencia, que en este momento, si hubiera que ordenar banderas, es la bandera número 1 del sindicato médico, o sea, pelear por la calidad de asistencia. Esta bandera sería sin duda la número 1. Bueno, un buen primer nivel de atención eficiente, que solucione los problemas, que atienda a la gente, como decíamos fuera de cámaras, con un médico, con un enfermero que conozca la problemática de esa persona, que antes de ser paciente era persona, que vivía en un determinado domicilio y en un determinado contexto. Y entonces ahí es donde realmente nos falta llegar. Gili decía en el informe, ¿verdad? Faltan enfermeros, faltan nurses. ¿Es la realidad del interior del país también, Ibargoyen? Quiero agregarle algo a lo que le acabas de preguntar, porque es interesante tener a la Federación Médica del Interior. Y le quiero ser muy sincero, Ibargoyen, porque la Federación Médica del Interior es una gremial médica, pero además también gestiona mutualistas, tiene mutualistas, no solamente las cooperativas médicas del interior, sino que aquí en Montevideo son los dueños del Sanatorio Americano, ¿verdad? Y Seguro Americano. Entonces, después en algún momento estaría bueno también ver cómo se posiciona la FEMI frente a esto, en donde está, podríamos decir... Gremio y empresario. Exactamente, de un lado y de otro el mostrador. Bien, es interesante, buenas noches, realmente un placer compartir con los compañeros lo que son nuestras visiones y nuestras reflexiones. En primer lugar, y como decía Alejandro, cada uno ve o analiza el sistema y la marcha del mismo de acuerdo a su situación y su realidad. La situación del interior es bastante distinta en lo que es el desarrollo económico, en lo que es el desarrollo geográfico, en lo que es la dimensión de las instituciones y en lo que es la radicación de médicos y de no médicos para poder cubrir las demandas asistenciales, que es bastante distinta a la del interior. Ya en la época que hacía mención Jorge, de la década del 90, en cuando se veía venir una crisis compleja, que el sistema de aquella época realmente no podía dar respuesta a las necesidades de la población, y que había instituciones con problemas de financiamiento, se crea desde la Federación Médica del Interior gremio, un laudo propio, un laudo que excluye el acto médico, que, como decía Jorge, le ha hecho mucho daño al sistema en Montevideo, excluye el acto médico, genera una realidad y una calidad de asistencia de acuerdo a las posibilidades que tenían las instituciones y la población en ese momento. ¿Por qué? Porque muchos de los aspectos de financiación de aquella época surgieron del aumento de los tickets de los medicamentos y de los tickets de exámenes y de los copagos, situación que no se podía dar en el interior porque los niveles de ingreso de la población del interior han sido y siguen siendo francamente menores que los de Montevideo. Por lo tanto, las soluciones que hubo que encontrar para sostener el sistema en el interior y mantener una estructura, una red sanitaria que fuera base del sistema como lo es ahora, requería de opciones ingeniosas, de opciones distintas a la de Montevideo, y así se dieron y así se han mantenido porque las realidades y las posibilidades siguen siendo distintas. La FEMI es un gremio. Es un gremio porque es un gremio de segundo grado, está constituido por 22 gremios de todo el interior. A nosotros nos votan los médicos en el interior con una participación que realmente nos enorgullece. Más del 52% de nuestros agremiados participaron en la última elección el mes de mayo. Y en la década del 60, el 70, en sus orígenes, hace 50 años, esos gremios conformaron instituciones de asistencia para dar cobertura asistencial a los colectivos de trabajadores que había en esa época. Un decreto de ley de la dictadura, posteriormente convalidado en el primer Parlamento democrático, elimina la posibilidad de que los gremios gestionen a las instituciones y ahí se produce la separación. La FEMI sigue siendo un gremio. La ley de negociación colectiva reconoce una representación en los trabajadores de acuerdo al número de afiliados. La representación de los trabajadores no médicos sin duda la tiene la FUS. Este es el gremio que representa a los trabajadores no médicos de la salud privada.
El gremio más numeroso de médicos, de los 3 que existen en el país, es el Sindicato Médico del Uruguay, y ellos tienen la representación. Y en la representación de las instituciones, lo que se hacen es construirse cámaras, asociaciones entre instituciones, con o sin afinidades, en este caso por una realidad geográfica, que asumen la representación, pero no es FEMI. FEMI como gremio tiene que estar sujeto, y así ha participado históricamente en muchísimos consejos de salarios, no en lamentablemente, en forma conjunta con el SMU y con el SAC, instancia que en este momento no se nos da. Dijo ¿Se 3. explica brevemente, creo que es necesario para la teleaudiencia, explicarle brevemente qué es el acto médico? Porque quizás no mucha gente tenga por qué saber exactamente qué es esto del acto médico. No sé si Jorge o Alejandro Cuesta lo quieren explicar. ¿Qué es cobrar por acto médico? Bueno, explícalo vos en términos médicos, porque yo tengo mi visión respecto a lo que significa. Digamos, una visión objetiva es que, la gran mayoría del salario, de la remuneración que percibe el profesional, está determinada por cuántos procedimientos realiza de un tipo determinado. ¿Y qué tipo de procedimientos son los que se pagan aparte? A ver, el médico es un dependiente de la organización, ¿verdad? Sí. De la mutualista en este caso, razón por la cual tiene un salario mensual. Salvo que sea cooperativista, ¿no? Bien, pero por eso hay otras realidades. Pero No es la situación del interior, Jorge. No, yo no bien, estoy pero hablando digo, del interior. básicamente, a ver, un médico que nuestras trabaja instituciones en la son Española, en Casa de Galicia, Solo en el Casmo, Bueno, nombré las 3 más grandes tal vez. bueno, es un dependiente, ¿verdad? Sí, pero... Y además cobra por acto médico. Claro, pero es ¿Y que... cuáles son los procedimientos que se le pagan aparte y cuánto se le paga? Claro. Primero que hay una gran heterogeneidad en eso cómo se efectiviza, y además que no es necesariamente patrimonio exclusivo de las especialidades anestésico-quirúrgicas. El problema es que eso, surge más a la palestra pública en la medida de lo numeroso de esos actos y de los montos que eso determina. El Sindicato Médico del Uruguay promueve que la remuneración de los médicos no se base fundamentalmente en el acto anestésico, quirúrgico o en el informe de una técnica determinada. Nos parece bien que de repente sea incluido como uno de los elementos más variables como forma de incentivar la producción o como forma de incentivar la especialización junto con otros, junto con la formación. Esa es la visión que tiene Sí. el SMU sobre el acto médico, pero lo que le estamos pidiendo Sí. a Ana María y para la gente es información. Sí. ¿Cuáles son los procedimientos que se pagan aparte y cuánto se les paga por esos procedimientos a los médicos? Claro, yo los montos a ciencia exacta no se Pero los más o puedo, menos, no los una tengo. idea. Pero nosotros, esos son fundamentalmente las cirugías, Sí. los procesos de la cirugía, los procesos anestésicos y algunos procedimientos paraclínicos. Por ejemplo, cualquier cirugía, una cirugía Sí, 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 menor, sí, sí. cualquier procedimiento. Cualquiera, sí. ¿Y por qué Bermúdez dice, bueno, yo tengo una visión diferente? Porque eso es parte de la mercantilización de la salud. No es casualidad que yo haya señalado el año 92, ¿verdad? El gobierno de la calle en ese periodo clausuró los consejos de salarios, creyó, al igual que Francis Fukuyama, que se había llegado al fin de la historia, y por lo tanto el mercado era el que pasaba a regular todas las esferas de la vida social y pública del país. El acto médico y todos los correlatos que se han venido dando, incluso en sectores no médicos, pero que tienen una visión de acercarse a ese paradigma del acto médico como mejora a nivel de vida, etc., lo que ha hecho es parte de la mercantilización de la salud. A ver, la reforma de la salud tendría que retomar el concepto de que la salud es un derecho humano, un derecho social de la gente, no una mercancía. Y esta pelea debe darse sobre los pilares del cambio de la reforma de la salud, de la creación, el cambio de modelo de atención, el cambio de modelo de gestión y el cambio de modelo de financiamiento. El cambio de modelo de financiamiento ha sido parcial, es decir, hoy hay el Fondo Nacional de Salud que concentra el 80% de los afiliados a las instituciones del país, es muy poco ya lo que queda de cuota individual, y la asegura
un paquete importante, un colchón importante para moverse. El cambio de modelo de gestión y el cambio de modelo de atención no han cambiado. La gestión es prácticamente la misma. Por ejemplo, hay una competencia pre-FONASA. En algunas instituciones que tienen plata pretenden estimular recursos humanos. Eso de que no sabemos cuántas enfermeras, que faltan o sobra enfermera, nadie lo sabe. Porque cuanto más cuentas y estudios hacen, más dispar le da la situación. Nadie sabe cuánto recurso humano se precisa hoy en el Uruguay, pero que se precisa, se precisa. Y el cambio de modelo de atención pasaría por la prevención, por el llamado primer nivel de atención. Si nosotros avanzamos en esos niveles, el pago por acto médico claramente iría en una reducción. Claro. ¿Está bien? Y por lo tanto, ese pago por acto médico que en parte genera una serie de cuestiones de desfinanciamiento de instituciones y del sector, hoy por hoy es intocable. Mira, yo creo que sería más lógico hoy, tendría más posibilidades discutir la reforma agraria que discutir la derogación del acto médico, porque ese planteo corta horizontalmente a todos los partidos políticos. Todos tienen algo para decir, sí, pero yo no soy- Ibargüen yo no quiere soy decir tan algo sobre el escéptico. acto médico también. Es interesante, capaz que nos lleva todo el programa y tenemos que seguir en Sí, otro, sí, sí. pero Ibargüen quiere decir algo sobre el acto médico también. Algo de lo que decía Cuesta, perdón. Sí. Y es interesante porque usted hablaba de la base filosófica que tienen estas posturas. Claro. Bermúdez subraya que el acto médico viene en un momento, en el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, entre 90 y 95, en un momento donde el mercado pasó al frente de todo. Y eso también es tener en cuenta la base filosófica de cada una de las personas que toman decisiones para tomarlas justamente, ¿verdad? Ahora, lo que llama la atención, y con esto vengo a Ibargüen, es que yo, por ejemplo, en el primer gobierno del Frente Amplio, escuché a la doctora Graciela Ubach, en ese momento era la directora del Hospital de Clínica, decir de manera inequívoca: hay que terminar con el acto médico. Y uno tiende a pensar que un gobierno que tiene una base estatista más social, más de izquierda y más progresista, debería atender a eso. ¿Qué pasó? Es lo que dejo planteado, lo van a responder los tres, pero ahora sí voy a Ibargüen. Sí, nosotros, en primer lugar, la definición es la que decía Alejandro, y en aquel entonces, cuando se crea, porque el mercado lo permitía, y repito, era aquellos niveles de población que podían financiar estos niveles salariales más altos que existían en la capital, lo permitieron porque las leyes lo permitían. Creo y comparto absolutamente lo que dice Bermúdez, de que no es posible trasladar aquella lógica a la situación actual. Claro. Eso lo comparto absolutamente. Ahora, el acto médico está presente, y en esto una aclaración a lo que decía Alejandro, en todos los laudos de Montevideo, aún en las policlínicas del primer nivel, porque los laudos de Montevideo, tanto el del SMU como el del SAC, incluyen un pago por número de órdenes emitidas, además de los actos anestésico-quirúrgicos y de los exámenes paraclínicos. Yo creo que esto no es ni tan bueno ni tan malo. Tenemos una historia de convivencia de 3 laudos desde el año 93, 94 hasta el momento actual, y creo que todos tienen sus virtudes y todos tienen sus defectos. Nosotros desde la Federación Médica consideramos que el trabajo médico no puede medirse ni pagarse absolutamente igual en todos lados, porque hay diferencias en formación, hay diferencias en capacidad de resolutividad, hay diferencias en habilidades, y por lo tanto esas diferencias tienen que tener ciertos niveles que en nuestra formación es bastante natural en lo que son los grados académicos en Facultad de Medicina, cumpliendo la misma función. Entonces, algún componente diferencial que estimule la formación médica, que estimule la vinculación con la institución, que estimule la capacidad de resolución, son elementos que yo creo que no son mala palabra y que deberían incluirse. Dicen por ahí, Ibargüen, que también estimuló, por ejemplo, las cesáreas. Bueno, por todos eso, dicen ojo, que las cesáreas del 93 en adelante se dispararon. Yo no es, creo que no es el ejemplo a lo que yo quiero llevar, y yo comparto el hecho de que extremar o darle un porcentaje, un componente demasiado grande a esto lleva a desviaciones, o por lo menos al no cumplimiento de pautas, sobre todo cuando las pautas no son obligatorias. ¿Usted cree que la suba a lo largo de todos estos 22 años?
¿Que les hubo? ¿Que hubo desviaciones Nosotros, yo creo provocadas que por el interés económico que pueda tener un médico? Yo creo que hay números, no lo diría por el interés económico. Digo que el estímulo del acto médico ha generado conductas distintas o formas de resolución distintas de una misma patología de acuerdo a la forma de retribución, sin duda. Hay números que lo demuestran. No, primero digo, en realidad en ese año, en los años que mencionábamos que digamos, se instaló este sistema de remuneración, vamos a entendernos, fue una muy mala solución, pero fue una muy mala solución a una situación de remuneración paupérrima en que estaban los anestésicos quirúrgicos. Entonces, fue una mala respuesta dada en ese contexto político que mencionaba Bermúdez. Yo no creo, y en realidad no hay evidencia de que esto sea el motivo de desfinanciamiento del sistema. Eso no existe. Lo podemos suponer, está bien, pero no está demostrado. Tampoco está demostrado que, quizá podamos suponer en algún área específica, en las cesáreas, pero no está demostrado que necesariamente el acto conllevó a un crecimiento explosivo de los procedimientos. Tampoco eso está demostrado. Digamos, nuestra crítica va en otro sentido y probablemente más profundo, y es que con eso estamos dando muy mala calidad de atención. Nosotros tenemos en este momento un cirujano que ve al paciente en la puerta de emergencia, entabla la relación con su familia, le explica lo que vamos a hacer y después resulta que el procedimiento quirúrgico lo realiza otro colega por el sistema en el que estamos inmersos. Entonces nosotros por eso es que apuntamos a, digamos, a horizontalizar en ese sentido la asistencia. La alta dedicación. Nosotros buscamos que, estableciendo niveles de complejidad y de jerarquía, por supuesto, pero digamos que haya una atención más integral de las especialidades quirúrgicas en particular, como también lo estamos buscando, y eso lo habrán escuchado, le denominamos los cargos de alta dedicación, como también lo pretendemos y lo estamos instrumentando a nivel de digamos, las especialidades médicas. ¿No? Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. Seguimos esta noche con el presidente de FEMI, la Federación Médica del Interior, José Pedro Ibargoyen, con Jorge Bermúdez de la FUS, de la Federación Uruguaya de la Salud, y con Alejandro Cuesta del Sindicato Médico del Uruguay. Bueno, estábamos en la tanda y Bermúdez decía, yo no digo que... Yo no dije, no creo que el único factor de financiamiento sea el acto médico. Eso está claro. Sí está claro que si tuviera un tope a esa retribución, yo creo que la ecuación de algunas instituciones o del sector en general cambiaba dramáticamente. Ahora, pero hay más problemas. A ver, nosotros tenemos un problema importante en cuanto la masa salarial del sector se concentra en forma muy desigual. El 8% del personal ocupado se queda con el 33% total de la masa salarial. Estos números tienen más de 10 años. Poquito más, lo hicimos con el economista Daniel Olesker. En ese 8% están vinculados todo lo que es el acto anestésico quirúrgico, gerentes de instituciones, sectores vinculados a la publicidad y el marketing. Pongo un ejemplo. En la Junta Nacional de Salud, donde yo represento a los trabajadores no médicos por definición del PIT-CNT, aunque en realidad no estoy participando de ella, sino el compañero que me suple. Bueno, por una situación particular que después sí que la vemos. Allí la discusión debe estar dada en la regulación del proceso asistencial y el papel de los distintos actores. Estamos hablando, por ejemplo, de que se sacó o se intentó sacar un decreto en contra de la publicidad desmedida que hacen las instituciones para captar afiliados, cuando los afiliados son FONASA, y el decreto fue derogado por inconstitucional. A mí me asombra en julio sentarme frente a la tele y ver que me están vendiendo una mutualista con un corralito que hable en febrero. En julio me tienen que vender estufas y frazada, pero la mutualista es en febrero. Entonces, ¿qué es lo que lleva, por ejemplo, lo hemos hablado con José Pedro, que FEMI, siendo monopolio casi, o en el interior, competencia muy débil de salud pública,
de que instituciones de FEMI patrocinen desde la Vuelta Ciclista, que llega al departamento, el campeonato de fútbol del interior, o cuando llega un cantante popular de cumbia. ¿Por qué hay ese despliegue de plata? Bueno, a nosotros eso también nos preocupa. Creemos que esos son temas que hacen al desfinanciamiento del sector y que, por lo tanto, el papel del Ministerio de Salud Pública, y nosotros confiamos en que el Ministerio de Jorge Basso avance en ello y vamos a, salido del convenio salarial, a enfocar hacia allí, tenga un mayor papel en el control y en la llamada gobernanza. La debilidad del control del Ministerio de Salud Pública de todos estos procesos hace, por ejemplo, que no avance la complementación público-privada entre Montevideo Interior, ni privada-privada dentro de Montevideo, que los tiempos de espera se sigan dando porque el papel del médico generalista se ve disminuido frente al papel de la especialidad médica. Es lo más fácil que el paciente, el médico de medicina general, te pasa enseguida al especialista. Eso también juega en los tiempos de espera. Jorge, estás tirando mucha cosa. Perdóneme, Sí, María. sí. Y A ver, hay una a ver, referencia, hay una alusión directa sí, sí. a la Federación A la Médica del Federación. Interior. Acá bien, tenemos bien a su sincera y bien presidente. honesta. Con cariño, Y como siempre. Jorge sabe, no, Jorge, por supuesto que sabe cuál es la respuesta. Las instituciones médicas del interior, que en algunos aspectos pues, son monopólicas, en realidad el problema del multiempleo que preocupa tanto al Sindicato Médico Uruguay no es un problema que se dé en el interior, porque los médicos trabajamos, los 3.200 médicos afiliados a FEMI trabajamos en las instituciones de FEMI y además trabajamos en los hospitales de ACE. Damos asistencia a más de 800.000 usuarios, ¿sí? Si contamos lo que son los socios de los mutualistas, además de toda la población usuaria de ACE. Y somos personas inmersas en nuestra sociedad y participantes de nuestra sociedad. Los eventos a los cuales hacía mención Jorge, la Vuelta Ciclista al Uruguay, el campeonato de fútbol, la presencia de Lucas Hugo, es un evento que merece y que requiere del respaldo de los médicos organizados en instituciones y los médicos organizados en gremios. Con todo respeto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque formamos parte de la sociedad, porque hay una estructura y un vínculo distinto. O sea, el enfoque es de la responsabilidad social empresarial, por ejemplo. Yo creo que sí, sí. De Lo la es el responsabilidad interés. desde el profesional. No solo desde la empresa, porque en realidad son instituciones de asistencia médica privada profesionales. Tiene un formato cooperativo, es un formato esencialmente distinto en lo que es su estructura sanitaria a la que se da en Montevideo. Y el médico del interior tiene un vínculo y una relación muy distinta con los usuarios y con los afiliados, mucho más obligación. A veces a nosotros nos cuesta llevar adelante, incluso acompañar a los demás gremios cuando se plantean medidas de fuerza, porque el médico del interior no es solo médico cuando está en el consultorio o en la sala de operaciones, es médico también cuando está en el supermercado, cuando va a buscar al chiquilín en la escuela, comparte con los usuarios del hospital y de la mutualista ese entorno en poblaciones pequeñas. Mucho más en el interior del interior. Entonces, hay una visión y yo quisiera que mi amigo Jorge reconozca la diferencia en lo que es la publicidad a la cual hace mención, que nosotros también en algunos aspectos nos preocupa como elementos superfluos de gasto que deberían dirigirse a la asistencia, con otros actos que los actores de la salud, con otras participaciones económicas que los actores de la salud creo que tenemos el derecho y la obligación de participar en ellos como tales. Sí, el tema es que está bastante bien definido cuáles son los ingresos de dinero al sistema privado. Lo que no está bien definido es luego cuáles son los egresos y cómo se realizan. Entonces, o por lo menos en gran parte de esos egresos, quizás lo que es lo estrictamente salarial, tanto de funcionarios como médicos, es hasta lo más predecible, lo más contable. Hay un montón de esos aspectos que no están considerados. Pero, bueno, un poco como empezaba. Nosotros, el Sistema Nacional Integral de Salud lo defendemos, pero sabemos que no está afianzado, no está firme, sobre todo pensando en la hipótesis de cambios filosóficos futuros, en la medida que no llega al consultorio. ¿Y qué es llegar al consultorio? Es, por ejemplo, atender a lo que son los tiempos de espera. El tiempo que tiene que llevar una persona o cualquiera para llevar a su mamá, para llevar a su hijo a ser atendido. Eso es un tema que tiene que ser abordado desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista institucional, para reducir esos tiempos.
El segundo aspecto es también desde el punto de vista social, o sea, la gente tiene que saber que la mutualista ofrece, por ejemplo, en determinadas especialidades, 10 especialistas que damos fe que esos 10 especialistas son competentes, por lo tanto no tenemos por qué cargar toda la consulta al que, bueno, más renombrado, a veces justificadamente, a veces no, a más renombrado y otro. Bueno, no, hay que socializar también ese aspecto de medicina. Abrir un poco el juego. Otro tema es el tema de los tickets, que por lo que empezó hablando él, el dinero que se necesita para tema gastar. de tiempos de espera. En realidad, los tiempos de espera, ustedes dicen que no son los que están planteados por el sistema, ¿no? Porque en realidad hay una obligación de parte de los prestadores de salud de cumplir con determinados tiempos, que si nos da el tiempo los repasamos, estamos cortos. Pero ustedes están diciendo que los que están planteados no están bien o no se cumplen los que están planteados. Las dos cosas, amigo. Ni se cumplen los que están planteados, ni los que no se cumplen lo sabe planteados cualquier también. usuario, ¿no? Que llame a la mutualista y pida médico. No, a ver, me permite. Nosotros, la Federación de Uruguay de Salud encabezó hace 3 años una recolección de firmas, en donde el propio presidente de la República, doctor Tavares, que firmó, María Julia Muñoz firmó, intendentes firmaron, con 5 puntos básicos. Primero, disminución del valor de ticket y órdenes. Segundo, disminución de los tiempos de espera. Tercero, complementación real de servicios entre el interior y Montevideo, es decir, apuntar a la descentralización. Cuarto, participación social de los trabajadores y los usuarios en los mecanismos que prevé la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Quinto, la misma atención, la misma calidad de atención al individuo independiente de la zona geográfica donde viva. Con todo respeto, no es lo mismo que vos seas socio de, por ejemplo, Comepa Paysandú y te atiendas en la capital que en Chapicuí, en el interior, en la frontera con Salto, donde a veces ni siquiera llega la ambulancia porque no tiene para la declaración de caso del sector público. 56.000 uruguayos firmaron. No ha cambiado casi nada desde ese momento. Esa firma la tuvo la que en su momento fue la ministra de Salud Pública, doctora Susana Muñiz. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer una apuesta fuerte a seguir avanzando en ese camino, porque sin eso la gente no ve la reforma. Que la reforma diga que existe, pero si a mí no me beneficia, yo no veo la reforma. Pero no aumentaron mucho las prestaciones, el servicio, digo, es decir, los usuarios que en el 2013 eran, bueno, algo más de 1 millón y hoy son algo más de 2 millones, sí. Que el paquete de prestaciones que se daba realmente es muy superior. Claro, pero lo que pasa es que eso necesariamente pasa por un diálogo que incluya a los pacientes, que incluya a las personas. Nosotros tenemos que darle confianza que la enorme mayoría de los hipertensos pueden ser resueltos en el primer nivel de atención perfectamente, no, mejor que en un consultorio a veces con un cardiólogo, y reservar la consulta cardiológica para las hipertensiones más complejas, más graves, que necesitan de repente de otro nivel de elaboración. Entonces, eso cuando uno quiere reducir los tiempos de espera, también tiene que, digamos, manejar y dialogar con la gente la consulta. Sí. Digo, en primer lugar, lástima que no me llevaste para firmar el documento, lo hubiera firmado con mucho gusto, Jorge, porque realmente comparto los conceptos. ¿Cuál es el problema acá? El sistema, al modificar el cambio de financiamiento, lo que hace es tender a la universalización de la cobertura. Eso es excelente. Y bueno, mi más absoluto repudio al comentario que tú hacías, que te habían hecho llegar de parte conmigo. Creo que ese es un objetivo y debería llegarse al 100%. Mejora la accesibilidad, pero también genera problemas de infraestructura. Genera problemas de infraestructura, ¿por qué? Porque para mí, en nuestra opinión, desde la Federación Médica, un error básico de la reforma es aplicar una única fórmula a realidades absolutamente distintas. La realidad de Paysandú Capital no es la misma realidad de Chapicuí y no es la misma realidad que el interior rural que el Montevideo rural. Entonces, por lo tanto, en la medida en que se sigan pretendiendo aplicar soluciones únicas, uniformes, a realidades que son absolutamente distintas, a necesidades distintas y a posibilidades distintas, va a haber dificultades en el avance de la reforma.
Pero nosotros defendemos los paradigmas de la misma, defendemos su sistema de financiación porque creemos que tiene que estar vinculado a la seguridad social y que cada uno debe aportar ya no una cuota fija, no importa lo que gane, sino un porcentaje de su salario y lo que falta para su cobertura y la de sus familiares que lo aporte renta general. Eso nos parece correcto. Creo que hay que facilitar la accesibilidad, hay que limitar o que no sea un límite los copagos y los tickets y las órdenes para que la gente pueda acceder a la asistencia, sobre todo en el primer nivel o al acceso de los medicamentos básicos para la asistencia. Hay muchos elementos que nosotros creemos que han sido muy buenos y por eso estamos, creo que en forma conjunta, las instituciones que acá los tres representamos, respaldando la reforma, criticándola pero con un espíritu constructivo, un espíritu de impulso hacia la misma. Una breve pregunta que la tenemos que meter a forceps. Las instituciones del interior de la FEMI son la figura jurídica, la persona jurídica es una cooperativa. No, instituciones de asistencia médica privada de profesionales, ese es el término correcto. El Parlamento en el año 2008 eliminó a las cooperativas médicas de la figura de cooperativas. ¿Y también las de Montevideo tienen la misma figura jurídica? No tienen la misma figura jurídica, distintas mutualistas de Montevideo. ¿Distintas? Hay algunas que efectivamente son mutualistas y hay otras que son instituciones de asistencia médica. O sea, hay instituciones en Montevideo que tienen la misma forma jurídica. ¿Y no se supone que son sociedades sin fines de lucro? Sí. ¿Sí? Claramente. A ver, hay cooperativas, las cooperativas que yo conozco son cerradas, ¿no? Son cooperativas de 10, 15, 20, que se fijan en el sueldo ellos mismos. Bueno, entre otras cosas planteo este tema porque me dijeron, y capaz que ustedes tienen el dato, capaz que no, que la NERS jefa de la Española tiene un sueldo del entorno de los 350.000 pesos por mes. ¿Ustedes tienen información de esto? ¿Alguien sabe si esto es así? No, yo no puedo afirmar porque nos da pudor seguramente hablar de si una persona gana mal o gana bien, ¿verdad? Pero lo cierto es que aquí se está administrando dinero colectivo, dinero que no se entiende y que además no hay un fin de lucro. Y por eso me parece que tiene que haber un cuidado especial justamente en la administración de dinero. Y se está hablando permanentemente de falencias. Tal medicamento no se te puede dar porque es caro, tal tratamiento lo tenés que pagar aparte, etcétera, etcétera. Entonces, por eso creo que el tema tiene que estar arriba de la mesa. Para nosotros la cuestión es que el papel del Estado, del Ministerio de Salud Pública, no solo como policía sanitaria, sino como regulador de los procesos de interacción entre los sectores públicos y privados del interior y de Montevideo, es un elemento clave. A ver, está la Junta Nacional de Salud, supuestamente la dirección política de la reforma, o eso yo creía cuando impulsamos la reforma del sistema de salud. Resulta que eso hoy por hoy, o por lo menos fue unas cosas que a mí me obligaron a retirarme de la misma, es que es una cáscara vacía, no hay discusión política. Se definen los temas en los ámbitos de gobierno y baja una discusión a la Junta con los actores sociales que ven pasar la pelota por encima de ellos. El tema de la rectoría del Ministerio de Salud Pública es un elemento clave. Nosotros apostamos fuertemente a que el Ministerio recupere rectoría. Por ejemplo, yo no conozco un mapa de complementación de servicios entre el sector público y el privado. No lo hay. La complementación de servicios es un elemento clave, o entre el privado y el propio privado no la hay. Por eso digo que la competencia entre las instituciones por momentos es pre-FONASA, es de la década del 90, cuando hoy estamos viendo un escenario en donde el 80% de los afiliados son de FONASA. A ver, independientemente de esa cifra de esa persona, la cual desconozco, me gustaría ser amigo de ella. Indudablemente, cifras más altas. Sí, indudablemente nada se puede cambiar ni mejorar sin tocar intereses. Eso es clarísimo. ¿Ah? Eso es clarísimo. Y en realidad, ¿a qué aspiramos nosotros como sindicato médico? No de ahora, de hace muchísimo tiempo. Bueno, generar esa base ideológica hasta en nuestra filosofía de lo que debe ser la atención para toda la población uruguaya, para que los sectores políticos la tomen y la ejecuten. Pero eso es imposible hacerlo sin pagar los costos políticos de los sectores que van a ver, digamos, disminuidas las prebendas que antes no tenían.
Eso es claro. Y en realidad nosotros no lo vamos a discutir en esta mesa hoy, no hay tiempo, pero nosotros también los tenemos perfectamente identificados. Y miren que muchísimos de ellos no son médicos, por ejemplo. ¿Ah? Y muchos de esos ni siquiera jamás aparecen en un titular de diario. Y hasta toca la industria farmacéutica y de proveedores de insumos. Entonces hay que tocar intereses para cambiar las cosas. Muchas gracias por haber venido esta noche. Por supuesto que nos quedamos cortos de tiempo. No va a faltar oportunidades. Realmente gracias por haber venido esta noche. El próximo jueves 1 de octubre, 7 meses desde que comenzó el gobierno, el tercer gobierno del Frente Amplio, encabezado por Tabaré Vázquez, y aquí tendremos al vicepresidente de la República. Aquí estará Raúl Sendic. Los esperamos.